computadora u ordenador responde fielmente a las órdenes que les damos. Nuestra mente, al igual que el ordenador, reacciona mecánicamente a lo que está grabado en ella. Reaccionamos a lo que ha quedado grabado, archivado en nuestra mente. Estas grabaciones se producen a través de nuestros sentidos. Así puede ser grabado un gesto, un tono de voz o un ruido, el gusto de cierta comida o una sensación corporal. Cuando nuestros sentidos captan algo que se corresponde con una grabación anterior, se produce un retroceso en el tiempo y se reviven las mismas sensaciones del pasado. Esto provoca comportamientos inadecuados, actitudes incomprensibles e infantiles. Nuestras reacciones, maneras de pensar y juzgar las cosas están íntimamente relacionadas con estas grabaciones ocurridas en el pasado y que provocan reacciones mecánicas que no siempre comprendemos. Pero la emoción es el único puente al pasado. Y si no sentimos, no llegaremos nunca a la raíz. Todas estas grabaciones son las que están distorsionando nuestra manera de ver el mundo y el cómo lo juzgamos. Por eso juzgamos todo con la misma pequeñez y limitación, la de nuestros sentidos, y acabamos juzgando nuestra mente desde esa misma limitación. Sin embargo, nuestra mente es asombrosamente poderosa y podríamos aprovecharla mucho mejor si prestáramos atención. Cuando nuestra atención se dispersa en la vida cotidiana, realizamos una serie de actos involuntarios, aparentemente casuales, que nos quieren decir algo. Por ejemplo, te olvidas de algo para tener que volver a un sitio concreto, te das un golpe. Cuando estabas pensando algo denso y desagradable, el café se te cae sobre tu libro favorito. Al aprender a dirigir tu atención, podrás interferir y modificar el guión de tu vida. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos buscando que nos presten atención. Queremos que se nos vea, que se nos quiera, que se nos respete, que se nos considere, que se nos tenga en cuenta. Nos sentimos bien cuando logramos la atención que deseamos y nos angustiamos cuando fracasamos. Para conseguirlo hacemos todo lo que esté a nuestro alcance. Somos capaces de buscar atención a cualquier precio, siendo el niño problema, el incapaz, el tonto, incluso enfermándonos. Todo vale, pues de ello depende la sensación de estar vivo, de ser reconocido, de ser amado. Hasta que lo conseguimos y creemos tener la sartén por el mango. Nos aferramos con uñas y dientes a esta forma de ser, pues así nos sentimos poderosos. Y así seguimos hasta que esto se convierte en un hábito. Y así es como se instala en nosotros el hábito de colocar la atención siempre hacia afuera, en el otro. Nos parece que si abandonamos nuestra forma de ser, nos volveríamos impotentes, vulnerables, estaríamos en las manos de los demás. Hemos colocado toda nuestra fuerza mental en lo que creemos ser, y todo lo que pensamos de la vida y de las cosas estará teñido de este juicio sobre mí mismo. Y sí, yo soy así. Llega un punto que ya no me acuerdo por qué soy así.
Claro, me olvidé que usé una máscara para conseguir un fin. Y ahora no sé quién soy. Esa imagen que veo en el espejo no concuerda con este que siento dentro de mí. Así es como comienza la duda, la confusión, entre el dentro y el fuera. Es importante que nos preguntemos qué papel estoy jugando. El de la víctima que se lamenta y queja por todas las injusticias que he tenido que sufrir, por todas las enfermedades, abandonos, esfuerzos, ingratitudes, irracionalidades, maltratos, maldades por parte de los demás. ¿O estoy jugando el papel de aquel que siempre tiene las soluciones, que sabe las salidas, que sabe lo que tienen que hacer los demás, el que sabe cómo resolverlo todo? ¿O soy el gracioso, el que divierte, el que distrae, el que eleva los ánimos de todos? Quizás soy aquel que siempre encuentra el fallo, el punto débil, lo inadecuado en todo, buscando la perfección inalcanzable. ¿O soy el que busca pelea, confrontación, siempre avasallando y exigiendo? ¿O soy acaso el tonto, el incompetente, el que no consigue hacer las cosas bien, el eterno derrotado? ¿O soy el eficiente, el práctico, el que se preocupa por todos, el que provee a todos y cuida de todos? Quizás soy la distraída, el que siempre se olvida de todo, que siempre está en las nubes. O quizás sea el altruista, el que está siempre preocupado por los demás, tratando de ayudar. ¿O soy el responsable que carga con un peso en sus espaldas, que cree que si él no se ocupara, el mundo se vendría abajo? ¿O soy el que huye, el que evade, el que se escabulle de todo lo que represente enfrentar problemas? Recuerda, lo que está grabado tiende inevitablemente a repetirse. Nuestro inconsciente responde siempre de acuerdo con la información que tiene registrada, tanto para producir impulsos como para defenderse o para equilibrarse. Lo que está grabado en el inconsciente tiende a repetirse, como un disco rayado que repite la misma música. El inconsciente proporciona los impulsos para que la historia se repita una y otra vez. Recriminarse a uno mismo o al otro por esto es una pérdida de tiempo. Solo cambiará si vamos en busca de las grabaciones en nuestra mente y le añadimos nueva información. El primer paso es comprender la función oculta de aquel comportamiento que rechazamos. Por debajo de todo lo que existe está la eterna búsqueda de equilibrio. Lo que está grabado de forma inarmónica va a ir en contra de la libre circulación de la energía vital. Es como cuando tenemos una piedra en el zapato. Para sentir alivio y poder seguir caminando, tenemos que sacarnos la piedra. Primero, paras, te das cuenta, ves la piedra y luego te la quitas. Por eso el inconsciente te muestra las cosas una y otra vez, hasta que pares, mires la piedra y te la quites. Una parte de la mente necesita de la otra para equilibrarse. Para comprender nuestras grabaciones tenemos que remontarnos al pasado, a nuestra primera infancia. Todo aquello que entró en esta etapa energéticamente tiene que salir de alguna forma. Si no, el desequilibrio es insoportable. Este desequilibrio se expresa en actitudes compulsivas que suelen escaparse de nuestro control.
Así que el programa que contiene nuestro ordenador mental se va formando desde la primera infancia. Nuestra mente rechaza aquello sobre lo cual no tiene referencias. Por ejemplo, si he vivido una infancia triste e infeliz, tendré mucha dificultad para adaptarme a una vida placentera, y es posible que cree situaciones para causar problemas y dificultades. Si fui sobreprotegido y tuve una infancia feliz, no sabré cómo actuar ante dificultades y adversidades, pues mi ordenador no reconoce la situación y no sabe qué hacer con ella. Solo si le proporcionamos al programa información nueva y los puntos de referencia que le hacen falta, podremos esperar comportamientos nuevos. Cuando somos niños, nos lo creemos todo. Nuestra imaginación es tan poderosa que no distinguimos entre el mundo de fantasía y la realidad. Nuestra percepción se asemeja a una antena que todo lo capta, y los niños captan lo que tiene vibración. Esto que captan queda establecido como una creencia, como una verdad indiscutible. Cosa contraria ocurre durante la adolescencia, etapa en la cual nos rebelamos, nos oponemos a todo. Es el momento en que contrastamos todo aquello que aceptamos de niños. El adulto, que se queda anclado en la etapa de la adolescencia, es muy autodestructivo y termina siendo una persona desgastada y seca. Si vive mal la etapa de la adolescencia, si la evita o la reprime, se quedará anclado en la etapa infantil y será una persona influenciable, insegura y dependiente. Siempre las grabaciones se dan como una totalidad, como un todo, y siempre ocurren por medio de los sentidos. Esto quiere decir que la información recibida a través de cualquiera de los sentidos puede traer a la superficie una escena completa. Es muy importante darnos cuenta de la importancia que tiene el cuerpo como el depositario de las grabaciones y registro de nuestra memoria inconsciente. Por eso, mientras no se altere la sensación corporal, no podremos erradicar la grabación ni la información que contiene. Para poder sanar, es necesario tener el deseo de mirar adentro. Para esto es importante dejar de culpabilizarnos. Solo es posible borrar nuestras memorias dolorosas desde la comprensión. El pasado está presente hoy, influyendo en lo que pensamos, sentimos y decidimos. Andamos por la vida incapaces de ver la realidad tal como es. Vemos siempre dos extremos en todo, algo bueno o malo, algo blanco o negro, vida o muerte. Si debido a una vivencia que tuvimos hemos sobrecargado uno de los dos extremos con una emoción placentera o desagradable, esto ya no nos deja ver la realidad tal y como es. Seremos rígidos en un sentido o en el otro, simplemente porque nuestro inconsciente quedó apegado a algo que aprendimos por imitación durante la infancia, o algo que aprendimos por rebelión durante la adolescencia, haciéndonos así incapaces de tomar una actitud adulta y coherente. Cuando te encuentres reaccionando de forma excesiva y descontrolada en alguna situación, aprovecha esto para transformar la grabación o memoria que produce aquel comportamiento cristalizado. Recuerda que la emoción es el puente al pasado. Permite que el sentimiento se instale en tu pecho, por más desagradable que sea. No lo evites. Deja que te embargue. Siéntelo y respira profundo. Pregúntate,
¿Cuándo sentí esto por primera vez? Siente, respira y pregúntate, ¿cuándo sentí esto por primera vez? La emoción te llevará a una escena accesible de tu infancia en la que sentiste exactamente lo mismo. Aparecerá en tu mente la experiencia y podrás recordar un gran número de detalles. Lo que pasaba, lo que se te dijo, quién estaba ahí y dónde ocurría. Anótalo en un papel de la manera más literal que puedas. Verás que allí es donde está el verdadero dolor, que la escena de ahora simplemente rozó una herida que nunca había cerrado. Siempre estamos reviviendo algo que ocurrió en un pasado lejano. Las personas con las que te relacionas ahora están reemplazando a los personajes de esta escena de la infancia. Ahora vamos a cerrar los ojos y visualizar al niño o niña que vivió esta escena. Este niño o niña encarna la emoción que viviste en aquellos momentos. Habla con él como si fuera un niño, niña de verdad. Tráele de vuelta del pasado a la realidad. Que se dé cuenta que ahora puede contar contigo. Dile bien claro, puedes contar conmigo. Puedes contar conmigo. Es desde tu parte adulta donde le puedes dar todo aquello que no recibió en la infancia y que necesita todavía. Dáselo tal y como harías con un niño real al que quieres y que estuviera en esa misma situación. Verás que entiende perfectamente. Para que exista movimiento en el mundo en el que nos encontramos, hacen falta 3 elementos. De un hombre y una mujer nace una nueva vida. Es el triángulo fundamental de la humanidad. Si te fijas, verás en la naturaleza la presencia de triángulos, pues para que exista el movimiento hace falta 3 elementos. El triángulo es la base del movimiento. El triángulo es la base del movimiento. De un polo negativo y uno positivo viene la luz, que impregna todo. De la fusión de la energía masculina y de la femenina nace el ser, nuestra esencia, nuestra energía pura. Dentro del triángulo, mamá, papá y yo, es donde aprendemos la primera lección de la lucha por el poder de los sexos. Donde aprendemos el juego de las alianzas, en el que un elemento queda siempre fuera, separado, alineado, castigado, exilado. Aprendemos desde pequeños cómo se relacionan mamá y papá, cómo se aman y apoyan, y también aprendemos cómo luchan entre sí y se boicotean, cómo consiguen lo que quieren el uno del otro. Como los necesitamos a ambos, tratamos de acercarnos a cada uno de ellos buscando su atención, su cariño y su amor. Jugamos al personaje que le gusta a mamá y también al que le gusta a papá. Nos amoldamos y forzamos nuestra naturaleza con tal de conseguir una alianza con ellos. La alianza con uno suele excluir al otro. Luego nos resentimos con el aliado por habernos separado del excluido. Muy raras veces sentimos el triángulo integrado. Las alianzas son para 2, pero somos 3. El dolor de este triángulo partido se hace más consciente cuando nos toca vivir el triángulo en nuestra relación amorosa. El mundo es el tercero, y cuando nos enamoramos
excluimos al mundo entero. Buscaremos a una pareja acorde a la alianza que nos ha quedado grabada, alguien con quien recrearla. Entonces aparece la pareja cuya energía se acople perfectamente. Según te hayas aliado con mamá en contra de papá, o te hayas aliado con mamá en contra de papá. La interacción entre dos seres humanos es un intercambio energético. Cuando competimos por el poder con otro individuo, tanto en palabra como en acción, sentimos un efecto corporal placentero o desagradable, según seamos el vencedor o el vencido. Como la energía no admite vacíos, si nuestra energía disminuye, le estamos dando cabida al otro para que nos invada. Es decir, si me contraigo, me encojo, estaré llamando a los demás para que me falten el respeto. Por ejemplo, el pobrecito está llamando sobre sí la rabia del victimario, agresor, que tiene que ocupar el espacio para equilibrar su energía, pues él también ha perdido su bienestar. En la lucha de poderes nadie quiere perder la vitalidad, por eso se usan los más encubiertos subterfugios y golpes bajos inconscientemente. Es decir que siempre hay uno que se considera inferior y otro que se considera superior. Este mecanismo de lucha de poderes crea una dependencia. Dependencia es sinónimo de resentimiento. En el momento que alguien depende de otro, esta persona se está infravalorando, no se está respetando su verdadera capacidad y se queda resentida. Se ha colocado en manos de las incongruencias y caprichos del otro, reviviendo así la impotencia de la infancia. En realidad, el resentimiento siempre es con nosotros mismos, pues intuitivamente todos conocemos el enorme poder personal del que disponemos. Dentro de cada uno de nosotros existen dos tipos de energía opuestas e incompatibles. Una parte es activa, objetiva, extravertida, analítica, práctica, rápida, directa, lógica. Y la otra parte es pasiva, subjetiva, introvertida, etérea, intuitiva, lenta, sin límites, ni referencias, suave y lógica. Se trata de la energía masculina y la energía femenina. La energía femenina necesita de la masculina, así como la masculina necesita de la femenina. La parte que no conoce el tiempo ni el espacio, la femenina, necesita de la parte analítica para manejarse aquí en el mundo. La masculina, si no, se perdería. Pero a su vez la parte masculina necesita de la femenina. Si no, no podría llegar a la intuición, a sentir el todo. Nuestra energía es dual. Podemos ser objetivos y subjetivos, materialistas y místicos, rápidos y lentos, flexibles y rígidos. Pero, como vivimos en un mundo lleno de normas, se nos ha asignado un papel determinado y debemos comportarnos de cierta manera, así que no queda más remedio que reprimir la otra parte. Por eso buscamos fuera de nosotros esa otra parte. Esta relación masculino-femenino no se da solamente fuera de nosotros, sino que también se da dentro de cada uno de nosotros. Si queremos tener una relación amorosa y sana, debemos reconciliar estas dos energías internas, integrarlas, pues desde esta unidad interna podremos vivir armónicamente usando nuestra energía de una manera creativa y sana. Imaginemos un péndulo.
cuando el péndulo está en su posición neutra, experimentamos amor verdadero. Pero si el péndulo comienza a oscilar de un lado al otro, ya estamos viviendo los opuestos, los extremos. Si nos acercamos demasiado a uno de los polos, sentimos que vamos a ser engullidos por el otro, como si fuéramos a perdernos en el otro. Si nos alejamos demasiado, aparece el vacío energético y somos atraídos de nuevo hacia el otro. Nos pasamos la vida buscando el punto neutro del péndulo, en el que no sentimos ni angustia de perder la propia personalidad, ni el dolor de la separación y el vacío. Para poder salir realmente de un péndulo hay que conocer los extremos. La víctima no puede perdonar al victimario mientras no conozca lo que le pasa. Solo cuando sentimos en nosotros mismos el incontrolable impulso agresivo, podemos entonces comprender por lo que está pasando el otro. Para esto tenemos que ser capaces de aceptar nuestros sentimientos verdaderos sin juzgarlos, ni recriminarnos por tenerlos. Por ejemplo, cuando tenemos delante nuestro a alguien que se hace la víctima, el pobrecito de mí, puede encenderse en nosotros la ira, pues estamos viendo ante nuestros ojos el reflejo de nuestra propia impotencia. Sentimos rabia debido al vacío energético que deja la víctima. Si aceptamos nuestros sentimientos y nos permitimos reconocer profundamente a la víctima y al victimario, podemos adoptar la actitud adecuada sin ser atraídos energéticamente hacia ninguno de los dos extremos. Todos repetimos lo que nos ha quedado grabado a fuego en nuestro inconsciente. No soportamos ver fuera aquello que añoramos, que deseamos, cuando parece inaccesible para nosotros. Hace más de 2000 años, cuando apareció un hombre hablando de amor y del alma, las personas de aquella época no pudieron aguantarlo y lo crucificaron. Al no conseguir asumir nuestra propia incapacidad, criticamos al otro, invalidamos al otro, atacamos al otro. Por eso, si alguien te quiere vender la energía que no consigue elaborar en sí mismo, tratando de que te quedes con su ira, su frustración y su culpa, no se la compres. Si caes en su juego, sentirás su misma frustración, que tratarás de devolverle, y los dos se quedarán atrapados en la ronda y te ahogarás en el remolino. Mejor aprende a decir no. Sí, aprende a decir no. Lo denso atrae lo denso y lo sutil atrae lo sutil. En realidad solo existe el amor, lo neutro. La realidad es clara, es diáfana. Si tenemos confusión mental, si nuestra energía es densa, si está cargada de rabia, de despecho, de resentimiento, nuestras vidas estarán configuradas por situaciones densas. Pero si asumimos la responsabilidad de desenredar nuestra madeja de pensamientos, habrá claridad. Nuestra energía será leve y atraeremos elementos sutiles y leves para nuestra vida. Cada nudo de la madeja es una duda. Cada ignorancia genera sufrimiento, ira, dolor. Ira por los malos entendidos que genera el no comprender. Nos empeñamos en guardar los resentimientos por las injusticias que hemos sufrido, cuando tenemos todo para amar. Preferimos seguir nuestras quimeras cuando lo que en realidad queremos es a Dios. Somos el todo y funcionamos como si fuésemos una pequeña parte. Para conectar con el todo hay que ir hacia adentro, hacia lo único que existe realmente, y así la lectura que haré del exterior cambiará.
entrando en ti mismo vas a encontrarte, pues solo existes tú. Todos vemos el mundo a través de nuestra propia ventana. Por eso, no sirve de nada convencer a los demás que vean el mundo como nosotros lo vemos. Cada uno ve aquello que puede ver según sus filtros, sus historias, sus memorias. Cada uno vive según lo que ve desde su ventana. Pero, al mismo tiempo, cada uno de nosotros tiene la capacidad de asomarse a todas las ventanas, pues todos somos todo. La única diferencia está en la ventana. Todos tenemos todo lo bueno y también todo lo malo. Nadie es mejor ni peor. Crecer es no quedarme paralizado en mi propia ventana, sino saber que puedo mirar la vida desde todas las ventanas y volver a mi ventana cuando lo necesite. Si solo existo yo, obviamente todo lo que veo tiene que ver conmigo. De la misma forma que es imposible conocer el color de tus ojos sin un espejo, el mundo te sirve para conocer las partes tuyas que están ocultas e inaccesibles, para ver fuera lo que está dentro de ti. El mundo puede darnos una información muy valiosa sobre nosotros mismos. Si quieres cambiar tu vida, deberás transformar la energía que emana de ti. Pues es esta energía la que va a crear y a atraer todas las situaciones que te envuelven. Si no resuelves tu conflicto interno, seguirás viviéndolo. No puedes cambiar a nadie más que a ti. Los demás son los grandes espejos de nuestros desajustes interiores. Todas nuestras reacciones, tanto las negativas como las positivas, son pistas valiosas de nuestras grabaciones psíquicas, los indicadores de qué memorias son las que no hemos aún soltado. Cada vez que pierdes los papeles ante alguien, significa que estás proyectando sobre esta persona un contenido emocional que todavía no tienes resuelto. Y ello seguirá repitiéndose si no se sana lo que provoca la reacción. Por debajo hay una herida que vuelve a abrirse ante aquella persona o situación concreta. Recuerda, siempre que algo te indigna en otra persona, es porque hay algo que rechazas en ti. Y aunque parezca mentira, por debajo de ese rechazo hay algo más. ¿Y sabes qué es? Envidia. Sí, hay algo que tu alma añora de lo que aquella persona tiene o disfruta. Algo que deseas tener o poder hacer con el mismo desparpajo. Podemos usar la proyección para conocernos y no quedarnos repitiendo el mismo disco rayado. Para eso es necesario descubrir qué hay debajo de nuestro culebrón. Y lo que hay debajo es un sentimiento de culpa. La culpa nos hace creernos indignos de ser amados y de sentirnos bien. Nos hace rechazar la abundancia y la alegría, porque estamos convencidos de que no nos merecemos nada bueno. Por eso tenemos una tendencia a la autodestrucción. Uno de los síntomas de esta tendencia de autoboicot es el diálogo interno incesante, que nos arrastra a querer tener razón, o sea, a darnos la razón a nosotros mismos de que estamos en lo cierto, ya sea de lo que pensamos de nosotros mismos o acerca de otros. Es una necesidad de defender una postura, una rígida postura mental. Lo que hay debajo de todos estos argumentos es rabia, y esta aparece cada vez que hay desequilibrio interno, es decir, miedo. El miedo lo creamos nosotros mismos en base a experiencias vividas anteriormente que nos produjeron sufrimiento. La culpa siempre está a la espera del castigo, a la expectativa de sufrir, de ser atacado. Debajo de todo miedo
está la culpa de creer haber hecho algo malo. Debajo de todo enfado hay una nostalgia, un deseo insatisfecho que está escondido bajo muchos velos. Nuestra fuerza de vida, nuestro impulso vital, quiere expresarse, pero todos tenemos o llevamos dentro un juzgador que obstaculiza este impulso de vida. Si el dolor que ocasiona esta vitalidad reprimida no es sentida y expresada, se instalará en el cuerpo como un veneno, provocando enfermedades. Si transgredimos las normas arraigadas en nuestro sistema de creencias y rompemos la regla, sentiremos culpa y esto nos ocasionará tensión. No puedo ser feliz si siento culpa. El miedo crea el deseo de castigo. Miedo es igual a deseo. Si tengo miedo de algo, es que lo estoy deseando. Si tengo miedo a caer en bancarrota, estoy deseando caer en bancarrota para quedar en paz con mi culpa. Si soy malo, creo que tengo derecho a lo malo y estoy deseando que me venga el castigo de una vez para quedarme tranquilo. La culpa se cura con conciencia y responsabilidad. Responsabilidad significa saber responder ante la vida. Significa hacerse cargo de nuestra propia vida y de nuestras decisiones. ¿Por qué nos asusta asumir la responsabilidad? Bueno, es porque tenemos mucho miedo a equivocarnos, pues para nosotros error es igual a castigo. Por eso ponemos toda nuestra energía afuera y vivimos dependientes de los demás. Toda nuestra energía va dirigida a ser aceptados y queridos por los demás. Cuando dejamos de depender de los demás, se diluye la rabia de estar dependientes de criterios y los cambios de otros, de sentirnos presos y coartados por los demás. Sabiendo que solo existes tú, no puedes seguir perdiendo el tiempo echando la energía afuera. Deja de poner la atención en lo que no es. Deja de colocar en el altar a otros. Pueden fallarte. En lugar de tomar responsabilidad por la energía que emanamos, por los pensamientos que emitimos, crucificamos a los demás, los responsabilizamos por nuestras desgracias. Crucificamos a un hombre que hablaba de amor y este símbolo lo hemos puesto en un altar para que nuestro inconsciente se entere bien de que lo importante y sublime es sufrir, torturarse, aguantarse. La otra cara del vicio de culpar a los demás es la omnipotencia. En psicología le llaman ego. Es la parte nuestra que quiere suplantar a Dios, que quiere que las cosas se hagan a su manera, que se niega a aceptar la vida tal como es. La película de tu vida está interrelacionada con el gran guión, escrito por el todo. Tú eres uno de los nudos de una gran alfombra. Si el nudo que tú representas no está bien atado o quiere andar por su cuenta, no hay alfombra. Así nunca llegará a ser alfombra, se quedará siempre siendo un nudo. Queramos o no queramos, formamos parte del todo. Tú has elegido tu papel a desempeñar aquí, y hasta que no lo aceptes, la vida será para ti la de un nudo queriendo ser alfombra. El gran guión no se equivoca jamás. Él es el que ejecuta las diferentes escenas, quién se encuentra con quién, dónde y en qué momento. Si luchas contra tu papel en el guión, te sentirás separado, solo y en conflicto. Porque en el fondo tu alma quiere estar unida al todo. Y esto genera culpa. Sí, sientes culpa por no honrar tu lado divino. Si quieres seguir rebelándote puedes hacerlo, pero todo lo que rechaces volverá hacia ti como un boomerang.
Lo que siembras es lo que cosechas. Solo podemos hacer dos cosas. Una es aceptar, optando por transformar lo que sea posible, poniendo la atención en aquello que queremos que crezca, y usar nuestra inteligencia para descifrar los misterios que todavía nos perturban. La otra cosa que podemos hacer es no aceptar y entregarnos a la frustración, separarnos y agarrarnos a la omnipotencia y sufrir las consecuencias. Puedes despreocuparte sabiendo que todo ocurre con total perfección, que la alfombra se teje con los dibujos que corresponden a un conocimiento infinitamente mayor que el tuyo. En ese momento te liberas de la culpa, porque dejas de hacerte cargo de los resultados. Poseemos una herramienta divina y poderosa, que es la mente. Podemos usarla para co-crear con la gran red, ya que influimos en ella y somos influidos por ella. Y en esto consiste nuestro libre albedrío. La manera de vivir nuestro enredo particular depende de nosotros. Todos los nudos influyen sobre la gran red, la alfombra, y todos influyen de igual manera. No hay uno mayor ni uno menor, todos operan por igual, y todos influyen sobre todos. Enfocar nuestra atención en la gran red la activa. En el mundo físico se materializa lo que ocurre en el mundo psíquico. Hay una correlación entre la materia y la psique. No hay más que mirar las circunstancias de una persona para saber lo que pasa por dentro de ella. Recuerda, donde pones tu atención estás tú, y eso crece. Estamos nutriendo al enemigo con nuestra atención. Esto no significa fingir que no hay enemigos. Al enemigo que tenemos que conocer es a nuestro enemigo interno, para así, conociéndolo, pueda funcionar debidamente. Una vez que la mente captó lo que pasa y desea comenzar su camino hacia el todo, la vida se ocupará de lo demás. No habría ningún problema con nuestra imagen si no estuviéramos totalmente identificados con ella. Nuestro cuerpo es la materialización de nuestra propia energía individual que hemos venido a vivir aquí. Muchos creemos que todo nuestro poder reside en esta imagen que tenemos, que logra lo que queremos. Estamos inmersos en el mundo de la imagen. Podemos imaginar lo que queramos, jugar a lo que queramos jugar, pero en realidad somos otra cosa. Somos el ser. Somos energía pura. La energía en este mundo, que nos parece real, toma una forma. Es importante que te des cuenta de cómo funciona el personaje en el que tú te pierdes, de cómo funciona energéticamente. El personaje con el que te identificas se encontrará con otro que le dé sentido. Este es el gran juego de las energías. Lo único que podemos hacer es escoger el personaje que nos haga agradable el teatro, pero sabiendo que no somos él. Es decir, dejar de identificarnos con el personaje. Dejar de creernos de que el personaje es real. Así, la obra de teatro perderá su dramatismo. Mirar con infinita paciencia las películas, sin llorar, sin sentir ira ni indignación. Poder reírte y llorar con la paz y la dicha del que sabe que todo es un montaje habilidoso y fascinante. Recuerda, solo existe el ser.